5 minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. Muy buen día a todos los que nos escuchan por este medio. Es un gusto estar con ustedes. Les habla Alex Monarres. Vamos a leer una porción, 2 versículos más bien, del Salmo 51. De verdad que si tienen la oportunidad de leerlo todo, háganlo. Está muy bonito y en la persona es uno de los versículos que más me gusta. Salmo 51 dice así, versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Salmo 51, 12: Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. Este salmo nos muestra la escena del rey David, donde está siendo confrontado con su pecado de adulterio, de homicidio, y pues el hecho también de haber endurecido su corazón por un tiempo a la voluntad de Dios. Y lo tenemos aquí ya delante de Dios, clamando por misericordia. En lo personal, el versículo 12 de este salmo siempre me hizo mucho ruido cuando empezaba a conocer de Dios los primeros años, porque habla del gozo. Decía el rey David: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. Cuando leí yo eso la primera vez, me choqueó, porque aquí el rey David hablaba de una restitución, o sea que él en algún momento ya había vivido este gozo, por así llamarlo, pero en mi caso no podía pedir restituirme el gozo porque jamás había experimentado ese gozo de la salvación de Dios, y por eso era lo que me hacía ruido. O sea, él habla de restitución de un gozo y yo jamás lo había vivido. Entonces, ¿qué es esto? Y por muchos años, de verdad, por muchos años, 4 años más o menos, oraba. Parte de mi oración era eso: Señor, pues hazme conocer el gozo de tu salvación, o muéstrame realmente qué es vivir en tu gozo, muéstrame realmente qué es experimentar alegría en ti, placer, deleite en ti, porque yo escuchaba a muchos hermanos que hablaban de esto, que ellos se sentían plenos en Dios, que ellos encontraban en Jesús satisfacción, y no sabía si hablaban metafóricamente o si lo hablaban realmente, como cuando te dan un regalo, te dan un carro y que sientes esa alegría. No sabía cuál era el sentimiento, y esa era mi vida cristiana, frustrada por ese lado de saber que había personas que decían que vivían gozosas por haber conocido de Dios, y yo pues sí, realmente era como que pues gracias a Dios que me salvó del infierno, pero hasta ahí no había ese tal gozo del que podía escuchar y leer en la Biblia, hasta que un día, gracias a Dios, fui confrontado con mi pecado, pero a la vez salió a relucir la gracia de Dios, y a partir de ese momento es que yo pude experimentar literalmente ese gozo del que la Biblia habla. Y ahora, a partir de ahí, de ese momento, me he dado cuenta, y yo creo que muchas personas pueden coincidir conmigo, este gozo del que la Biblia habla puede ser momentáneo, puede ser fugaz, si nosotros lo permitimos. ¿Por qué lo digo? El contexto del Salmo 51, como les decía ahorita, tenemos a David habiendo pecado, habiéndose acostado con la mujer de otro hombre y asesinando a ese hombre, mandándolo al frente de batalla para que muriera. Y David fue confrontado con su pecado. Al igual que nosotros, podemos empezar a llenarnos de tantas cosas que empezamos a perder ese gusto, ese disfrute y ese deleite de la presencia de Dios, de la esperanza en Dios, de su salvación. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Como cristianos, hay cosas que podemos hacer humanamente posibles, y hay otras que están en manos totalmente de Dios. Una de ellas, de las que nosotros podemos hacer, es esta, como dice Romanos 12:12: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, y, es donde quiero llegar, perseveren en la oración. No nada más en la oración,
sino también en la meditación de la palabra de Dios. Buscar a Dios en su palabra todos los días. No por el hecho de que el pastor o otros hermanos nos digan, mira qué bien estás leyendo, o qué bien, así se tiene que hacer la vida cristiana. No, de verdad, para mí, los primeros años del cristianismo fueron frustrantes por esto, por saber que había un gozo y que yo no lo estaba viviendo. Y cuando lo experimenté y que lo empecé a vivir, ese gozo no dependía solamente de una experiencia, sino que tenía que continuar alimentándolo, como era en la palabra de Dios, su meditación y en oración. En esto sí depende de nosotros, o llenarnos de Dios y vivir en su gozo toda nuestra vida, o llenarnos de otras cosas y perder el deleite en la esperanza de nuestro Salvador. Hermano, espero que esto nos mueva a buscar de Dios y que de verdad podamos en algún punto de nuestra vida vivir esta satisfacción plena en Cristo y en su salvación. De verdad que oro, lo pido para mí, lo pido para ti, que Dios sea tu deleite, y nos escuchamos en la próxima. 5 minutos, una palabra.